Hola, hola a todos y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a otro encuentro del sentido del agua. Bueno, hoy en este segundo encuentro vamos a ver la idea de chi. Esto es algo como, en el primer encuentro vimos lo que es la cosmovisión en la medicina china, en la tradición oriental. Y en este encuentro, a la hora de armarlo y de decir, bueno, por dónde comenzamos a desarrollar todas estas ideas, siento que la idea del chi, que es la energía vital o el soplo de vida, eh, es algo justamente muy vital a la hora de conocer, de aprender, de comenzar a adentrarnos en este mundo, este concepto. Este concepto de chi es algo que se viene repitiendo en muchas tradiciones, que tiene que ver con la idea del prana, la idea de la energía, con la energía de vida, por llamarlo de alguna forma. Entonces en este segundo encuentro lo que vamos a hacer es adentrarnos en el concepto de chi y en su clasificación, en su diversificación, y sobre todo lo que vamos a ver es cómo en nuestro sistema de energía, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, se asimila y de qué manera se manifiesta también, ¿no? Entonces, eh, allá vamos en este encuentro. Lo primero que les quiero contar es acerca de los ideogramas, que es lo que maneja esta tradición, ¿no? El ideograma es una idea gramática, es la forma de escritura de Oriente, de China particularmente, y bueno, y justamente el ideograma lo que tiene es que es un símbolo, y se vuelve bien interesante estudiar estos conceptos desde el ideograma, porque el ideograma nos va a revelar su significado. Es como cuando alguien busca una palabra y buscamos la etimología, por ejemplo. Entonces, cada trazo del ideograma va a representar un aspecto de chi, en este caso. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es el ideograma de chi, para ver qué nos trae, qué nos muestra, pero sí que nos va a hablar de esto, de que es chi, su traducción es energía, soplo de vida, energía vital, ¿no? Entonces, ahí vamos a adentrarnos hoy, y como les contaba, de qué manera eso en nuestro cuerpo comienza a manifestarse y a su vez a funcionar. Esto es bien interesante porque en la clase anterior, en el encuentro anterior, estuvimos viendo la cosmovisión, o sea, la génesis de esta idea, de esta forma de posicionarse ante la vida, de cómo uno contempla, de cómo uno percibe, y de qué manera uno puede moverse con ese sentido, ¿no? Entonces este chi va a suceder algo muy similar a esta génesis de la cosmovisión. Va a comenzar desde una energía eh, original, que vamos a llamar energía original, ya luego va a haber una energía heredada, una energía sensible, y así va a caer como una cascada hasta convertirse en ya aspectos más concretos también, ¿no? Pero es bien interesante porque vamos a ver cómo esa energía está en simultáneo sucediendo en nuestro sistema, y nos va a permitir un montón de recursos de autoconocimiento, de autosanación, y con esto vuelvo a la salud y a la soberanía sobre nuestra estructura, ¿no? Chi, lo primero que tenemos que comenzar a adentrarnos es que el chi es el mismo para toda la vida. Vamos a suponer que existe, si nos olvidáramos de chi y en este momento intentáramos desvelar un poco la vida, diríamos que existe una energía vital, una energía, la cual va a tomar diferentes formas y va a ser la misma energía vital para todas las cosas. Y cuando digo para todas las cosas es un ser humano, una planta, una estación, una estrella, un sol, un planeta, el agua, los elementos. Cada aspecto
de la vida está impulsada, ¿no? Como si fuera un fuelle que impulsa a la vida por ese chi. Ese chi proviene de lo misterioso, como veníamos en el encuentro anterior, del Tao, ¿no? Podríamos decir que el Tao es el misterio y ya el chi es la manifestación de ese Tao, una forma de proponerlo, ¿no? Entonces, al manifestarse ese chi, esa energía vital, que como veíamos anteriormente tiene ese compuesto de yin y de yang, y esa capacidad de mutar, va a posicionarse en un ser y va a clasificarse de determinadas maneras. Lo interesante de esto es que si la energía vital es la misma, nosotros somos algo que se llama seres pleomórficos, que eso quiere decir que podemos contactar con toda la vida. Nosotros, seres humanos, por ejemplo, somos seres conscientes, entonces a través de esa conciencia podemos empatizar con un árbol, con una planta, con el agua, con los elementos, y así toda la vida está interconectada, como si fueran planos, ¿no? Un plano original, un plano heredado, un plano sensible, un plano adquirido. Entonces, como esas capas van a ir haciendo y contactando con lo que es la profundidad, ¿no? La realidad se compone de un plano profundo, por decirlo de alguna forma, que sería como la presencia, y ya después un plano más superficial, que es lo que nos rodea y lo que generalmente estamos ahí como con los sentidos y el andar puestos, ¿no? Pero sí que en esa profundidad uno puede ir contactando con esa energía. Entonces, también Chi nos va a abrir la puerta para adentrarnos en el sistema, a comenzar a percibir ese sistema energético que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, como no es algo que percibamos a simple vista, nuestros meridianos, la energía como circula, sino que justamente hay que adentrarse en diferentes planos de sensibilidad para poder comenzar a percibir el sistema energético, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, esta medicina nos trae pistas, nos trae estructuras ya concretas que nos van mostrando por dónde circula la energía, qué características tiene, qué funciones. Entonces, a partir de eso nosotros podemos adentrarnos y comenzar a expandir nuestra conciencia y tener estos recursos que les hablaba al principio, de autosanación y de permitir que esa energía en su propia naturaleza circule, y nosotros no contrarrestar esa energía. Bueno, es fascinante lo que vamos a ver hoy, porque es como súper, son esas cosas que yo siento que todos deberíamos mínimamente tener conciencia, porque es lo que somos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo podemos comparar con otras tradiciones también, pero acá lo vamos a ir viendo paso por paso, qué nos trae este chi, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver hoy, que les quiero compartir, les voy a compartir pantalla, es el ideograma. Bueno, este PDF que acabo de abrir es el que tienen en el segundo encuentro también, así que lo pueden ver ahí, lo tienen para leer. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a comenzar a ver es el ideograma, como les compartía. Este ideograma se compone, podríamos decir, de tres aspectos. Nuevamente el 3 es algo que se va a repetir, ¿no? Como veíamos en el encuentro anterior, el 1 crea el 2 al 3, y el 3 es todo lo que existe. Entonces ya podemos ver que este ideograma nos va a traer tres aspectos, siendo chi la representación de esa energía, como que podríamos decir que es una semilla que va a contener las cualidades para desarrollar, así como la semilla que desarrolla un árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que vemos acá es como son tres trazos arriba, que al costadito dice vapor, cielo y material. Ya luego un trazo que corta, que es una separación entre el cielo y la tierra. Ese ideograma solo también, o sea, ese trazo solo es un ideograma también por sí mismo, que significa puerta.
entonces también puede ser como un símbolo de puerta, de pasaje, de separación, como aclara ahí. Y ya luego el de abajo va a representar el arroz, a la tierra, a la materia. Es como, se dice que es un campo de arroz también, que esta división que tiene acá esta cruz representa el corte del agua, en donde, cómo se hacían los cultivos de arroz. Entonces, bueno, lo que representa en sí es lo concreto. Entonces lo primero que vemos acá es que chi está compuesto por algo sutil, por una separación, como un pasaje de un estado a otro, y algo concreto. Entonces esa es la composición que tiene chi, desde su ideograma. Entonces eso es lo que les decía que está lindo de ver acá, es que uno ya puede empezar a anclar, cuando uno dice chi, soplo de vida o energía, que generalmente se conoce como energía a chi, la traducción al español, pero sí que si lo vemos acá en su dibujo, en su símbolo, podemos ver que tiene una cualidad sutil, que tiene una cualidad concreta, y que tiene ese puente, ¿no?, de lo sutil a lo concreto. Entonces acá se abre como una lectura que puede ser que desde el cielo existe una energía sutil, que como decíamos es igual para todos los seres, pero que tiene la capacidad, a través de un intermediario o un puente, que puede ser un ser humano, por ejemplo, podríamos ser esa puerta como un pasaje, o un árbol, o una planta, o un animal, o una piedra, y ya luego esa parte concreta de la tierra que va a ser ese mismo chi anclado. Pero también ese chi tiene la capacidad de lo concreto ir hacia lo sutil. Entonces acá es lo que se abre interesante. Nosotros somos seres concretos, en este caso desde la materia, pero siendo chi, siendo energía vital, tenemos la capacidad de justamente sutilizar nuestra energía, o como les decía, esto de contactar con los planos más profundos, para eso, tener la capacidad de transmutar o direccionar la energía, o todas las cosas que necesitan, o empatizar con un ser vegetal, un ser mineral, como que entramos en otra conciencia, ¿no?, humana, en ese sentido. Entonces, a mí una de las cosas que más me gusta de Chi es traerlo como la energía celeste, el plano humano, que sería la puerta, y el plano terrestre, que sería, bueno, justamente la tierra, ¿no? Entonces, nosotros seríamos en este caso, viendo a Chi como un puente entre el cielo y la tierra. Esa es la idea de Chi. Así también se puede ver como, por ejemplo, el agua, si pusiéramos el agua, que veíamos que era el origen de todas las cosas, puede ser el estado de vapor, como dice ahí, ya después la puerta como esa transición hacia el agua más concreta, o podría ser eh, el vapor, el agua líquida y el agua más sólida también. Bueno, ejemplos de la idea de Chi. Pero creo que queda claro esto de que existe esta cualidad de cambiar. Entonces, si nosotros traemos a nuestra conciencia esta idea de Chi, podemos ver cómo estamos vinculados con toda la vida por una energía igual. En este caso le llamamos Chi, como al misterio le llamamos Tao, que a su vez se traduce en sentido, y esto se traduce en energía, o en soplo de vida. Pero podría ser desde otra manera, podríamos comprenderlo desde cualquier lugar, pero sí como traer a conciencia que hay una energía que es igual para todos los seres, ¿no? Y eso es lo interesante que se abre acá. Entonces, eso es lo lindo que tiene este concepto, por eso decía que es esencial justamente adentrarnos acá y comprender este concepto, o integrarlo, o comenzar a contemplarlo, porque va a ser lo que nos va a guiar en todas las cosas que estudiemos con respecto a las tradiciones orientales, ¿no? Tanto el Tao, el Yin y el Yang, como el Qi, va a ser la base de lo que vamos a desarrollar luego, pero siempre vamos a volver a estos conceptos. Entonces, desde acá es que nosotros podemos abordar a cualquier ser, porque si vemos, el pensamiento es chi,
la emoción es chi, el cuerpo es chi, la palabra tiene su energía, la intención, ni hablar. Entonces cuando nosotros pensamos en esto podemos decir, ok, existe una fuerza que es igual para todos los seres, le ponemos este nombre de chi, y desde ahí uno puede pensar, sentir, hacer, hablar, desde esta idea en conjunto. Entonces se nos habilita una puerta de acceso a poder empatizar o poder incluso dialogar de alguna manera con otros reinos, ¿no? Con esto como compartía, con reino vegetal, mineral, con una montaña, con un lago, con una estación, cada cosa, cada aspecto de la materia tiene un chi. Y ahora lo que vamos a adentrarnos es saber cómo ese chi se clasifica y se diversifica o se ramifica, o bueno, vamos a ver cómo eso va a cambiar. Entonces, bueno, ustedes pueden ahí después leerlo tranquilos. Acá repite un poco, ¿no? Que chi es la idea que recoge perfectamente la naturaleza de la luz dentro de un universo de infinitas manifestaciones. En este sentido, podemos rescatar diferentes estructuras, funciones, esencias y ramificaciones del chi. Así es que podemos hablar del chi en un ser sano, el chi de un niño, de un anciano, de un perro, de una planta, el chi de una estación, y que este chi se configura de maneras y estados y posibilidades muy diferentes, pero sigue siendo el mismo. Es la fuerza capaz de configurar cualquier situación. Bueno, ahí resumiendo un poco lo que les venía contando, está en el texto. Entonces, bueno, ahí describe también, ¿no? La primera parte que hace referencia a las nubes, al vapor, al material. La segunda parte como una puerta, transformación, una comunicación entre el cielo y la tierra. Y el tercer aspecto sería como el alimento, lo concreto, la forma. Pero bueno, con eso creo que se entiende esos tres estados. Muy bien. Entonces acá ya vamos a comenzar por la parte de lo que le llamo la diversificación del soplo, ¿no? La diversificación de la energía, la diversificación del chi. ¿Qué es la diversificación? Hay un estado puro, esencial, y ese estado tiene la naturaleza de comenzar a expandirse y a tomar diferentes formas, diferentes cualidades, diferentes funciones. Entonces lo que vamos a ver hoy es qué sucede después de que ese chi esencial se empieza a ramificar. Muy bien. Les voy a leer lo que dice al principio, que dice función del soplo: identificar la identidad del individuo, los rasgos característicos. Dependiendo de la función del individuo, cómo se comportará el chi. Se adapta a toda la vida. Esto nos permite, como conciencia que somos, percibir todos los soplos, toda la energía que nos rodea, y por ello seres conscientes tenemos la habilidad de fundirnos y adaptarnos a nuestro entorno. En mi soplo está el soplo de todos los seres. Esto es lo que le compartía, ¿no? De que, y como seres conscientes, fundirnos y adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, trayendo el nombre del curso, el sentido del agua, hablamos de el Tao, como ese Tao está dentro de un misterio, y ya el Chi se manifiesta, y dentro de ese Chi tenemos la capacidad de fundirnos y adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, como en el sentido del agua. Entonces podríamos decir que el Tao es el sentido y el Chi sería esa agua, que tiene esa capacidad de, de adaptarse, de buscar los espacios vacíos, eh, de ir hacia el silencio cuando lo necesitamos. Muchos aspectos que siento que hacen que la energía fluya, ¿no? Y entonces muchas veces cuando tenemos estados alterados, como una angustia, una tristeza, enojos, situaciones de la vida que nos generan como un sobreexceso de información, estrés, eh, obsesión, que ese chi justamente no se puede pleomorfizar o no se puede adaptar a esa energía.
Entonces ahí es cuando, bueno, aparecen estados adaptativos de salud, que es a lo que nosotros llamamos enfermedad en ese sentido. Pero volviendo siempre a la idea, a la conciencia como primer aspecto de nuestra percepción y de nuestra manifestación y de nuestro movimiento de intención de la energía, es desde ahí donde podemos sanar cualquier aspecto que sintamos que está desequilibrado. Desde la idea, ¿no? Después, bueno, ya llega a lo concreto en todo este pasaje que ahora vamos a ver. Muy bien. Entonces, este chi, como para variar, se va a dividir en tres aspectos. Por eso les remarcaba tanto lo del 3, ¿no? Lo primero que va a hacer es en energías hereditarias, que le vamos a llamar, que son energías que al nacer ya vienen con nosotros, o sea, es como esto ya viene en el software del ser humano, entonces esta cualidad ya está. Después vamos a tener otro aspecto que van a ser energías adquiridas, que ya es en el desarrollo del ser, y después vamos a tener otro espacio donde se va a desarrollar la energía psíquica, a la cual vamos a desarrollar. Entonces, estos tres aspectos va a ser lo que Chi va a ir como diversificándose. Entonces, dentro de las energías hereditarias, que como dice acá, dice que habla, ¿no? Que son energías celestes, energías heredadas, anteriores a la estructura y nuestra formación como seres físicos. Esta palabra proviene del latín aherentia, que habla de las cosas que están unidas, adheridas. O sea que hablamos de energías que se nos brindan, que vienen adheridas en nuestra función y en nuestra estructura. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de estas energías hereditarias, adquiridas y psíquicas, vamos a entrar en el concepto de energías hereditarias. Estas tres energías hereditarias también se van a clasificar justamente en tres energías, que van a ser Yuan-Qi o Yuan-Qi, Song-Qi y Xin-Qi. Estos son los nombres en chino. Yuan-Qi, que es la primera que nombré, va a ser energía original. Entonces, esta primera energía va a ser la que hablábamos al principio, va a ser la energía que va a corresponder a todos los seres. O sea, es el estado de energía del chi en el cual todos los seres en la vida compartimos. Es una energía que no se puede contaminar, que no se puede alterar, que es impoluta. Entonces, como esta energía es la misma energía vital que comparte un ser humano, una planta, el aire, toda la vida tiene esta energía original, que se llama Yuan Qi. Esto, y procede del soplo original del universo. Es común a todo lo creado, habla del chi como lo describimos anteriormente, es la energía que da vida a toda la creación. Y bueno, y esta energía en nuestro sistema energético, ya ahora vamos a comenzar a adentrarnos a estudiar el sistema de energía, va a circular por el canal de Tumai. Tumai es un meridiano, es uno de los vasos maravillosos que veíamos en la clase anterior, que tiene su recorrido por nuestra columna. Este canal inicia en los riñones, que justamente los riñones, como hablamos, tienen que ver con el agua, con el elemento del agua, entonces son nuestra esencia vital, es el origen. Entonces de estos riñones parte la energía esencial, esta energía original, y va a ir justamente de los riñones, va a ir hacia entre medio de lo que serían el ano y nuestros genitales, y desde ahí va a comenzar a ascender por nuestra columna vertebral. Va a ascender todo por nuestra columna, por encima de nuestra cabeza y nuestra frente, hasta culminar por encima del labio superior. Ese es el recorrido que hace Tumai. Tumai significa el mar del Yang. Entonces, lo que dice de Yuan Qi, que es esta energía original,
dice que circula preferentemente, o sea que gran parte de su caudal esencial y original va a estar naciendo desde nuestros riñones y ascendiendo por nuestra columna vertebral. Este canal tiene un flujo de energía ascendente, o sea que nace en los riñones y recorre toda nuestra columna desde abajo hacia arriba, culminando en el labio superior. Entonces acá se nos abre ya algo bien interesante, que es que esta energía original está en nuestra estructura. Entonces ya podemos contactar con esta energía. ¿Cómo podemos contactar con esta energía original? Bueno, podemos contactar desde varias formas, desde nuestra respiración, desde nuestra conciencia, desde los movimientos de la columna. Ya acá existen muchos aspectos del yoga, por ejemplo, que estimulan, del Qigong, que ahora vamos a ver a continuación un poco de qué se trata, este arte de mover la energía, justamente. Entonces, van a haber varias formas para contactar con esa energía esencial. Entonces, si nosotros volvemos a esa esencia, esa energía va a poder justamente volver al cauce natural de nuestra energía. Va a ser un método de sanación por excelencia, y va a ser de esos métodos que tanto tiene esta medicina, que son como universales, por llamarlo de alguna forma, que va a servir para cualquier ser en cualquier estado de enfermedad o cualquier estado adaptativo de su salud. O incluso estando en un buen estado para también poder acceder a otros estados de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí Yuan Qi, que circula por el canal de Tumai. Entonces son varios aspectos. Por un lado está Tumai, que es un meridiano, que es uno de los vasos maravillosos, que va a circular por nuestra columna, y dentro de ese meridiano, de ese canal, de ese vaso maravilloso, va a circular nuestra energía original, preferentemente. Entonces, ahí está Yuan Qi, que es el primer aspecto que tiene el Qi. Ya luego vamos a ir a Song Qi, que es el segundo, que está por aquí, que es nuestra energía ancestral. Bueno, energía ancestral, Song es ancestral. Entonces, ¿qué va a hacer esta energía? Va a hacer que la energía de Yuan Qi, como dice ahí en el texto, se concrete en el plano de la realidad. O sea, Song Qi lo que hace es tomar esa energía primaria, original, y le va a dar una forma determinada. Entonces, acá, lo que, como dice en el texto, trae consigo la información de cada individuo, característica de la forma, herencia de nuestros ancestros, código genético, información de la especie. En este caso, en el ser humano, por ejemplo, ya acá entramos en lo que es la genética, los cromosomas, en la información de cada especie. Entonces, poniéndonos de ejemplo a nosotros como especie humana, está esta energía vital, y Song Qi lo que hace es la energía hereditaria. Cuando nos conformamos, nos va a dar justamente la información de nuestra estructura. Entonces ese chi primario va a tomar la forma de este cuerpo, con las funciones, con bueno, la forma, la función, las cualidades de cada especie. Así lo mismo con un árbol, así lo mismo con un animal, así lo mismo con un mineral. Entonces, Song Qi es la energía ancestral. Mientras pasan los vendedores, les cuento también, ya sea de paso, estoy por la ciudad de Bogotá en este momento, en Colombia. Llegué ayer por aquí. Así que, bueno, el sentido del agua continúa adaptándose a los lugares. El primer encuentro lo grabamos en Paraguay, y bueno, ahora toca en Colombia, y bueno, ya le iré contando en dónde continúa, por dónde continúa este chi.
Y bueno, parece que acá están vendiendo leche, según la vaca que suena. Eh, bueno, una pequeña pausa a la creatividad del presente. Bueno, entonces Son Ki es la energía ancestral. Tiene que ver justamente con los cromosomas, tiene que ver con nuestra genética, ya entra en estos aspectos heredados ya de nuestros padres, de nuestro árbol, de la especie en sí. Entonces, acá sucede que esta energía preferentemente también va a circular por un canal que se llama Renmai, que Renmai tiene, en su traducción, sería como el mar del Yin. Tumai sería el mar del Yang, y Renmai sería el mar del Yin. Entonces, este mar del Yin también va a iniciar en los riñones, el agua, va a ir también entre el ano y los genitales, pero ya desde ahí va a ascender por la línea media del cuerpo, o sea, por la parte anterior. Entonces desde ahí sube y asciende todo por nuestra línea media hasta llegar por debajo de nuestro labio inferior. Entonces Relmai va a transportar preferentemente esta energía heredada. Entonces, como ven, ambas, la energía original, esencial, y la energía heredada, ya de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestra especie, van a ser un circuito que nace de los riñones y desde ahí se ramifica, uno por la columna y otro por la parte anterior del cuerpo, y se contactan en nuestros labios. Entonces, acá hay un circuito que sucede entre la energía original y la energía heredada. Esto es bien interesante porque estas dos energías culminan justamente en nuestros labios, en nuestra boca, que es nuestra expresión, es nuestra manifestación. Entonces desde acá es muy interesante ver cómo esa manifestación de nuestra energía más original y de nuestra energía heredada, justamente se expresa a través de la palabra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces imaginen eh, la importancia del lenguaje y de la intención y de la expresión de lo que uno hace. Entonces, como hay estudios ahora, ¿no? Eh, todo lo que sería la epigenética, que es la modificación de determinados genes, de determinadas estructuras, que justamente la palabra es uno de lo que comunica y de lo que interconecta justamente nuestras células, nuestra biología, con eso heredado y con eso original, ¿no? Entonces, nosotros podemos modificar la realidad a través de la intención de la palabra, ni hablar de la intención de nuestras acciones, de los pensamientos sin duda, pero como que la palabra ya también es algo que se repite en muchas tradiciones, como la palabra va generando esa modificación de la realidad. Entonces, desde ahí es que acá nos da una respuesta a esta medicina que tiene que ver con esta energía original que circula por Tumai y esta energía heredada que circula por Renmai, ¿no? Entonces, ahí, como dice al final, Tumai y Renmai forman un circuito. Entonces, nosotros podemos sentir también, siempre que tenemos, por ejemplo, una situación que nos genera un nerviosismo, algún estado emocional que no podemos procesar, siempre es en el estómago, es en el centro del pecho, es como en el vientre, como que tiene que ver con esta zona, en la garganta, muchas veces. Entonces, todas esas situaciones energéticas que se manifiestan y se sienten en el cuerpo, tienen que ver muchas veces con el canal y el meridiano de Renmai, que también es otro vaso maravilloso. ¿Qué sucede ahí, a mi entender? Es que justamente, por ejemplo, una situación eh, que nos saque, que nos sorprenda, que nos lleve a un lugar, a algún estado alterado, lo que hace es como que nos recuerda, nos hace vibrar nuestras células, nuestro sistema de energía. Entonces, algo que nos dicen, por ejemplo, nos puede cerrar el pecho o el estómago, y tal vez lo que se dice no tiene tanta trascendencia para quien nos habla,
o incluso para nosotros muchas veces, pero hay algo heredado que sí le está afectando, porque puede ser una memoria de, o yo qué sé, puede ser de hambre, puede ser de violencia, puede ser así como después también memorias de alegría y memorias de diversión y todos los aspectos que sea, pero sí que todo está en la memoria de ese canal de Redmine. Entonces, como decíamos de Tumai, es impoluto, es una energía esencial que no se puede modificar, y es bien interesante porque está nuestra médula ahí, ¿no? Que es un líquido eh, precioso justamente, como muy delicado también, que se puede asimilar con esta energía de Yuan-Ki. Ella, Red Mind, lo que tiene que sí que es una energía que como todos sabemos, se altera, tiene patrones, está, no sé si decir contaminada, pero tiene como una alteración, muchas veces ya desde nuestra herencia, ¿no? Entonces, ahí que sí que podemos comenzar a purificar o a trabajar sobre esa energía. Entonces ahí tenemos un circuito que es el Tumai y el Renmai. Entonces es bien interesante de hacer ejercicios de respiración con estos dos meridianos eh, para poder justamente purificar esta energía. Entonces uno puede, por ejemplo, eh, simplemente cerrar los ojos, inhalar y al exhalar imaginar que la energía circula por nuestra columna, va hasta el labio superior, vuelvo a inhalar y al exhalar esa energía va por el Mai y vuelve a entrar a los riñones. Inhalo y exhalo, esa energía va por nuestra columna. Inhalo y exhalo y contacto con Ren Mai. Estoy contactando con Yuan Qi, energía original y energía heredada. Entonces ya con esa respiración, donde uno conecta con ese campo heredado y ese campo original, ya está trabajando sobre su chi de una forma muy, muy esencial, así como muy purificadora, porque el resto es un flujo ya de energía, pero donde se bloquea, yo creo, inicialmente puede ser en la energía heredada. Así también como esa energía heredada claramente tiene sus potenciales y tiene sus virtudes, ¿no? Tiene todo, como que no necesito, no necesito en ese sentido aclarar, todos sabemos eh, la cantidad de información que contenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, Yuan Qi y Song Qi, energía original y energía heredada. Ya luego, para completar el 3 de las energías hereditarias, esas energías que ya vienen con nosotros, vamos a entrar en Jin Qi. El Jin Qi, o Yin Qi, es una energía intermediaria. Participa en ambas energías anteriores y funciona como un puente entre ambas. Se expresa en el individuo como soplo espiritual sensible, energía sexual o creativa. Es el soplo es la energía vital, es el aliento de vida que el espíritu inhala, transformándose en el mundo de lo sensible, en nuestros sentidos y sentires, los cuales nos brindan el dinamismo, el movimiento, la percepción y nuestra manifestación con respecto a la vida. Este canal circula en espiral ascendente, dinamizando todas las energías. Entonces, acá se abre el tercer aspecto de estas energías heredadas. Como leía lo que dice el texto, esta energía, Shinki, se la asocia con el soplo espiritual. En la tradición oriental se le llama, en su traducción, soplo espiritual sensible, que traducido sería como una energía sexual o una energía creativa, ¿no? Lo podemos ver desde ahí. Es bien interesante esto del soplo espiritual sensible y lo creativo sobre todo, y lo sexual también, porque es una energía bien primaria. Entonces, ¿qué va a hacer esta energía?
Nosotros hablamos de que hay una energía original y una energía heredada. Ya este tercer aspecto de nuestras energías heredadas va a ser lo sensible. Esto sensible lo que va a hacer es justamente dinamizar estas energías, va a hacer que este soplo de vida se mueva. Si no, imaginen como que, bueno, está lo heredado, ok, que ya está, es una información, está lo original, que ya es otra información, y como que no se modificaría eso, ya sería como una estructura un poco fija, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que hace este tercer aspecto del chi va a ser que justamente dinamice esta energía. Y lo va a hacer a través de nuestra percepción, de nuestros sentidos, lo va a hacer a través de nuestro cuerpo sensible, de nuestros sentires, y lo va a hacer justamente desde el soplo espiritual sensible. O sea, energía espiritual porque proviene del espíritu, o proviene del chi, o proviene del Tao, o proviene de donde querramos ponerle el nombre, pero sí que es una energía eh, pura, ¿no? Esa es la palabra. Es una energía sensible, pura, esencial, que justamente dinamiza el resto de las energías, a través de lo sensible, de algo que veo, algo que escucho, una palabra, el tacto. Entonces, es lo que va a permitir justamente en esto que hablábamos de la epigenética, de modificar y de interrelacionarnos con el medio. Entonces, esta energía también es una energía creativa, porque nosotros a través de este soplo espiritual sensible podemos danzar, podemos hacer música, podemos escribir, puede surgir la imaginación, una poesía, son muchos los aspectos que se abren a partir de Shinki, que, como decía anteriormente, no tendría sentido las otras dos energías, sino que ahora aparece este aspecto con una tercera cualidad. Y como dice ahí, circula preferentemente, perdón, acá no lo dice, pero esta energía circula preferentemente por un meridiano que se llama Chon Mai, que es también un vaso maravilloso. Entonces, este aspecto de Chon Mai, que es otro de los vasos, es otro meridiano, que ya en el cuarto encuentro vamos a adentrarnos en los vasos maravillosos, como particularmente y en profundidad, pero acá decirles que este también es un vaso maravilloso que va a ascender, tiene en su manera de circular por el organismo un sentido ascendente antihorario. Entonces lo que va haciendo esa energía sensible es justamente dinamizar todas las energías, tanto en ascenso como en descenso. Moviliza estos aspectos heredados. Entonces se vuelve como súper interesante estos tres aspectos que estamos viendo, porque si ven, hay una energía original, una energía heredada y una energía sensible. Entonces, con estos tres aspectos se puede hacer mucha alquimia sobre nuestro propio cuerpo, porque son los tres aspectos heredados base que tenemos, ¿no? Entonces, es bien interesante todos los mundos que se abren a partir de estos conocimientos, y sobre todo, acá estamos viendo un poco la teoría y viendo, entendiendo, comprendiendo, contemplando y asimilando por dónde viene esta idea de chi, pero estas cosas sobre todo van a ser bien interesantes a la hora de la práctica, ¿no? Es ahí donde vamos a poder modificar y adentrarnos. Muy bien. Entonces, bueno, espero que esta parte haya quedado clara. Igual tienen el texto que lo pueden volver a leer mientras ven la clase, pueden adentrarse. Y también hay muchos de los aspectos que vamos a ir viendo durante el curso que los vamos a volver a repetir. Entonces está bueno también como ir tomando nota. También los invito, que es algo que hice mucho yo, a, como a todas las cosas que se le vengan mientras están escuchando, por ejemplo, alguna imagen, o que lo asocian a algo similar que ya hayan estudiado, o alguna idea que se les ocurra, como también ir anotando y sacando sus conclusiones, haciendo su discernimiento, porque esto también es para mí muy interesante,
y esencial, que es que compartir un conocimiento, pero siempre pasarlo por el propio cuerpo y el discernimiento, para que no sea una información, sino que uno lo pueda asimilar y lo pueda traer a algo concreto, y entonces habilitar ese aspecto también nuestro, porque todo lo que se nos venga, todas las maneras, todas las asociaciones, sin duda van a tener algún sentido, y sobre todo para nuestro andar, ¿no? Entonces, como desde ahí, si por ejemplo se me viene algo, hacen danza, y en esa danza se les ocurre que con estos tres aspectos se puede hacer algún movimiento, será bienvenido. Si hacen música, puede ser una forma también de expresarse. Si hacen pintura, pueden canalizarlo a través de colores, de imágenes. Siempre como en ese sentido veo desde el arte, ¿no? Como que el arte es la virtud del ser, siempre. Es como esa manifestación. Entonces, bien interesante estos aspectos. Entonces, acá, ya en esto que hablaba de lo concreto, vamos a pasar justamente a unas sugerencias prácticas, sobre todo, que esto yo ahora no las vamos a ver, vamos a continuar con este desarrollo como teórico, pero sí que les voy a dejar grabado algunos ejercicios de Qigong. Entonces, acá lo que quiero hacer es hacer un paréntesis, eh, para que también se comprenda un poco de qué va a ir estos ejercicios. Estos ejercicios van a ser para trabajar sobre Yuan Qi, sobre Song Qi y sobre Jin Qi, como tres maneras de percibir esta energía, o de llevarlas a la práctica y de poder contactar desde ahí. Entonces, bueno, Yuan Qi, ¿no? Que es una energía impoluta, que no puede ser contaminada, para entrar en sintonía con esta energía a través de la meditación, de la respiración, simplemente con la intención de contactar con esa energía. Ser un proceso creativo y eterno, ¿no? Contactar con esa energía original y esencial, desde la respiración, también puede ser desde su nombre, uno puede meditar y como si fuera un mantra, llamar a esa energía de Yuan Qi, ¿no? Yuan Qi, ¿no? Como ir hacia ahí, y bueno, y todo lo que se les ocurra. Pero como les digo, yo les voy a dejar un ejercicio de Qigong para que puedan contactar con esta energía. Después está el Song Qi, que sí que habla de que es una energía que se altera, que se contamina, y que en este aspecto, que es bien interesante, vamos a poder purificarla, vamos a poder limpiarla, y va a ser como un ejercicio de limpieza, que va a ser con un mudra, que es el ejercicio que justamente les voy a dejar grabado para que lo puedan ver. Pero acá está descrito, y nos habla de que va a ser un mudra, donde esta mano derecha va a representar la energía Yin, y la mano izquierda nuestra energía Yang, y con ese mudra en nuestro ombligo, lo que vamos a hacer es ascender justamente y descender, para justamente que ese movimiento vaya limpiando esa energía. Como si fuera un barrido de la energía, entonces vamos a sentir que va a haber lugares donde vamos a sentir la energía como un poquito más densa, o entonces puede mover emociones, bueno, ahí ya cada uno experimentará, pero es bien interesante porque es una linda experiencia para purificar, ¿no? Y después ya Shinki nos habla de que esta energía, eh, como todas las cosas, es una energía que se contacta a través del amor. Le voy a leer: nos comunicamos con esta energía a través del amor, todo lo que hago, ¿no? Como todo lo que hago, lo hago desde una vivencia amorosa, que esto nos va a permitir una limpieza de los sentidos, y nos da un dinamismo a nuestra energía. Que el amor en este sentido es como la disposición, ¿no? Que tenemos ante la vida. Y después todos los sentimientos de amor le brindan a nuestra energía la posibilidad de circular libremente y expandirse hasta sus máximos potenciales. Cuando hablamos de amor, hablamos de un camino donde la bondad, la alegría, el compartir, la generosidad, la empatía, compasión, se abren como cualidades de este sendero, ¿no? Entonces acá trae a Jin Ki como una energía que va, como con un sentido, con un camino. Entonces, bien interesante también de traer esa conciencia de amor y de servicio, bueno, de todos estos aspectos que van a hacer que la energía se movilice libremente.
Entonces, ahí cerramos el capítulo de energías heredadas. Yuan Qi, energía original; Song Qi, energía heredada; y Xin Qi, energía intermediaria, energía del soplo espiritual sensible. Que esta energía de Xin Qi, yo en mi forma de ver la realidad, en mi percepción, siento que es de las energías que más hoy en día tenemos que traer a conciencia y trabajar sobre nosotros. No sé si trabajar es la palabra, porque no me gusta su etimología, pero dedicarnos o atender, porque es la energía primaria, es la energía que nos vincula, es la energía que nos permite crear, es la energía que nos permite esa interacción con el medio, ¿no? Entonces como es bien importante ese aspecto en la humanidad de hoy, que siento que ese desequilibrio en nuestra energía vital, en nuestra energía sexual, es lo que hace que se desate todo el caos de interrelación entre los seres, ¿no? Tanto entre lo masculino y lo femenino, como en la especie, y a su vez con las demás especies, ¿no? Como que esa energía no está armonizada o contemplada, o sobre todo contemplada, porque es una energía muy fuerte, ¿no? Entonces es una energía que todos sabemos que nos trasciende, ¿no? Como, por ejemplo, algo que no se puede enamorar de alguien, ¿no? Uno viene por la vida y hay algo que resuena con otra persona, esto que llamamos enamorarse. Entonces, en ese vínculo uno sabe que su química, su electricidad cambia en el cuerpo, su forma de pensar, su forma de hacer. Entonces, como esa energía sensible, sexual, nos activa y nos lleva a otros lugares, a otros estados. Entonces, muchas veces, por morales, por ética, está reprimida esa energía. Entonces, al no poder expresarse libremente, justamente algo bien interesante que siempre charlo y charlamos con amigos y amigas, la represión del cuerpo, ¿no? En este sentido de lo sexual, sobre todo que hablábamos de los sentidos, que Shinti tiene una cualidad que tiene que ver con nuestros sentidos, con nuestra percepción, ¿no? Entonces nosotros somos, por ejemplo, bebés, y nuestro primer alimento es la leche materna, ¿no? Entonces, pero después ya cuando crecemos, por ejemplo, todo lo que son los senos de la mujer es algo que está como que no se puede mostrar, o que justamente, no sé, como una especie de tabú, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos un concepto de que nuestro primer alimento ya luego es algo muchas veces hasta mal visto, ¿no? Entonces, como ese tipo de aspectos que limitan la percepción con lo sensible y con nuestras memorias más primarias, que son nuestro primer alimento, que tiene que ver justamente nuestro primer alimento con nuestro placer primario también, porque el primer placer que tenemos como seres vivos es el alimento. Entonces, ustedes imagínense, y ya saben, porque viven en esta sociedad, a los niveles que podemos llegar de represión, ¿no? En ese sentido. Entonces, como volver de a poco a contactar con el cuerpo, con lo sensible, con lo sexual, con la percepción, y a tomar conciencia, ¿no? A tomar conciencia de que cómo uno mira a las demás personas, cómo uno habla, cómo uno escucha, todo esto está haciendo que la realidad sea de una u otra forma, y está permitiendo que nuestro campo energético circule y se adapte, o todo lo contrario, se estanque y se acumule. Entonces cuando se acumula esa energía sensible, ya saben, ¿no? Todo lo que hoy conocemos de abusos, de violencia, de aspectos como muy incomprensibles muchas veces, ¿no? Como que no quiero ni entrar, pero que todos sabemos, ¿no? Como esa energía reprimida, sensible, que es tan hermosa, aparte de eso, ¿no? Que es una energía primaria, sensible, espiritual, súper linda, hermosa, para expresar, para divertirse, para jugar, para todo lo que queramos crear, se vuelva en su estancamiento justamente un cúmulo que termina eso, comportándose de manera violenta, obsesiva, y bueno, de las mil y un formas que
que podemos llegar a conocer y haber escuchado, o hasta incluso sentir en nuestro cuerpo, que eso es bien interesante también, que uno puede sentir aspectos de uno que a veces le dan vergüenza, o que como no, que hasta miedo de que eso esté adentro nuestro, y sí que lo está, porque si somos chi, y esa energía es igual para todos, entonces la especie tiene, yo tengo a la especie adentro mío. Entonces ahí se abre un capítulo cuántico muy interesante, que todo lo que yo trabaje en mí, o todo lo que se me muestre, es porque hay un reflejo adentro que vibra, ¿no? Con todo esto que se escucha tanto de que somos espejos y que todo lo que está en nuestra realidad externa es nuestro interior. Bueno, acá con el desarrollo de Chi lo podemos ver así como concretamente, ¿no? Que justamente, por ejemplo, una información en nuestra herencia, en Sonki, voy a poner hambre en algún ancestro, puede traer situaciones donde nosotros nos sintamos escasos o que no podamos generar determinados recursos, y no entendemos por qué una y otra vez volvemos al mismo lugar, pero hay una memoria en nuestra biología que justamente está vibrando y resonando con eso. Entonces ahí es donde se habilita esta posibilidad del Qigong de purificar esa energía para que naturalmente esa agua circule y volver a la abundancia que somos por naturaleza, ¿no? Entonces, un poco como poniendo ejemplos de esto para que no quede tan en el aire, pero que sí que es bien interesante ponerse en práctica con todas estas energías, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, espero que vengan bien hasta acá, que no sea mucha información y que se entienda sobre todo, pero como les decía, ya tienen acá para repasar todas las veces que quieran. Muy bien, entonces hablamos de energías heredadas y energías eh, adquiridas. Entonces, energías heredadas, Yuan-Ki, Son-Ki y Shin-Ki. Original, ancestral y sensible, intermediario. Entonces, ok, está el ser formado, tiene su sensibilidad, sus sentidos, ¿y qué va a suceder con ese chi ahora? Va a comenzar a tener energías adquiridas. Estas energías adquiridas van a tener dos clasificaciones. ¿Qué decimos con adquiridas? Bien sencillo, lo que uno comienza en su andar de vida a desarrollar. Cuando comenzamos a caminar, cuando comenzamos a ser parte de la vida, comenzamos a absorber información. Entonces esa información va a ser la que vamos adquiriendo en el camino y claramente vamos a tener la posibilidad, eh, entre comillas, de elegir. Digo entre comillas porque también el libre albedrío del ser humano tiene que ver mucho con nuestro contacto interior, ¿no? Con nuestra propia sabiduría. Entonces, para poder estar ahí en ese contacto de sabiduría interior, hay que hacer justamente un trabajito para poder elegir de qué manera vamos adquiriendo ese chi también del entorno, ¿no? Porque eso es bien interesante. Nosotros cuando nos alimentamos, estamos adquiriendo chi, ¿no? Esto que hablábamos de que, por ejemplo, una manzana, el árbol del manzano tiene un chi, entonces nosotros cuando nos alimentamos de ese árbol, nos estamos alimentando de su energía, y de su energía original, como ya veíamos, pero también de su energía hereditaria. Entonces es bien interesante esto, porque todo lo que nosotros nos alimentamos, nos estamos alimentando de su energía heredada, de su energía sensible. Entonces fíjense acá qué importante, en dónde está ese árbol, cómo se trata también, ¿no? En su vida, si fuera un animal, sin duda, ¿no? Como un pescado, un pez, animales de todas las especies, o sea, entonces nuestra alimentación va a ser de la herencia, de la energía original y de su energía sensible, de lo que nos rodea. Entonces esto va a ser la energía adquirida. Pero también hay una energía adquirida, que es un alimento también, que va a ser nuestra respiración.
Entonces, estas energías adquiridas se van a clasificar en dos aspectos, como tenemos acá. Esta energía adquirida se llama Yon-Ki, que Yon es nutricio, entonces sería energía nutricia la traducción. Y acá, la energía que adquirimos en nuestra vivencia está compuesta por la alimentación. La alimentación la dividimos en dos características principales, una alimentación que va a ser celeste y una alimentación terrestre. Nuestra alimentación celeste va a tener que ver con la energía de la respiración. Entonces acá se vuelve, nos da como una sugerencia, este desarrollo del chi, de lo importante, ¿no?, que es la manera que tenemos de respirar. La respiración enfocada en el abdomen es como algo que se recomienda, que es la respiración que tienen los bebés también. Si vemos a un bebé respirar, ellos siempre están ahí como con esa respiración como profunda, ¿no? Como al inhalar como esa expansión del abdomen y al exhalar esa contracción. Entonces, eso lo que hace es que nuestra energía, nuestro chi, se almacene en nuestro centro. Muchas veces, muchas patologías de hoy en día es simplemente por la falta del recurso de la respiración, de que no prestamos atención. Y no es que todo el día tengamos que tener atención a la respiración, sino que son como pequeños espacios donde uno puede, inhalo, expando el abdomen, hago una pausa, exhalo, contraigo el abdomen y vuelvo a hacer una pausa. Entonces, simplemente con ese acto, si por ejemplo ahora lo hicieron conmigo, que es muy empático cuando alguien respira, que uno le dan ganas de respirar, ya se dan cuenta que con una sola respiración uno entra en conciencia con esa alimentación, y ya luego continúa su vida, pero hay algo que volvimos a activar en esa respiración. Muchas veces, por la forma de vida, por la cantidad de información, nuestra respiración se va haciendo como en la parte alta y como más superficial, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso hace que la energía esté como más en esta zona y, bueno, genera como un movimiento de exceso en la parte alta y justamente perdemos la tierra muchas veces. Entonces, la respiración lo que hace es regular el cielo y la tierra, o el aspecto más sutil y más concreto. Entonces, la respiración como energía celeste y la alimentación va a ser la energía terrestre, la clasificación de cielo y tierra. Pero las dos las vamos a tomar como energía nutricia, energía de Yon-Ki. Entonces acá ya tenemos aspectos preventivos por excelencia, ¿no? La respiración y la alimentación. Y como veíamos, la alimentación tiene que ver también con el desarrollo heredado, entonces nosotros vamos a estar alimentándonos de esa energía heredada de una planta, de un animal o de lo que sea que estemos ingiriendo. Entonces es bien interesante también consumir cosas de estación, sin duda, alimentos que sean cercanos, ya sean animales o sean vegetales, o lo que elijamos para nuestra nutrición. Creo que un aspecto que hoy se abre bien interesante para volver a rescatar, que era algo que teníamos por naturaleza los seres humanos, era el vínculo con lo cercano. Entonces, que hoy uno dice, bueno, esto es bueno porque tiene determinadas cualidades alimenticias, pero viene del otro lado del mundo. Entonces ahí hay que ver qué información está trayendo y todas la secuencia de cosas que tienen que suceder para que ese alimento llegue. Incluso en ese sentido, capaz que alimentarse de algo que está cerca, que no sea en nuestra mente, que tenga todas esas cualidades que nosotros pensamos que necesitamos muchas veces, pero sí que va a tener la memoria del lugar. Entonces eso también nos va a dar el acceso a la información del espacio que habitamos.
en este caso que estoy en movimiento por el planeta, me gusta mucho como ir alimentándome de las cosas que están de estación, eh, y de lo cercano. Entonces, siempre averiguo en cada lugar qué es lo que está de estación, y qué es lo cercano, o qué es las comidas típicas, y siento que cuando me alimento desde ahí es como que me puedo adentrar a la cultura, me puedo adentrar a la tierra, puedo adentrar al conocimiento y a la información que hay en el lugar, y sin duda mi cuerpo le va a facilitar la adaptación al clima, le va a facilitar a la cultura, como que hay un proceso y en este caso una intención consciente de adaptarme a ese espacio. Entonces, como lo traigo de ejemplo, como que es algo que podemos rescatar como preventivo para nuestra realidad también. Entonces, acá les quiero mostrar algo que en el próximo encuentro vamos a desarrollar más en profundidad, que van a ser justamente los reinos elementales que maneja esta medicina. Pero acá, para quienes les guste cocinar, o a nivel preventivo también, se haría algo lindo, interesante, que en los alimentos terrestres se van a dividir en 5 sabores, que tienen que ver justamente con el agua, con la madera, con el fuego, con la tierra y con el metal. Estos 5 sabores van a ser el salado, que tiene que ver con el reino del agua, que a su vez, bueno, ahí aclara la estación, tiene que ver con la estación del invierno, y tiene que ver con el riñón y la vejiga. Pero acá vamos a quedarnos con esto del salado y el reino del agua. Y riñón y vejiga. Entonces después está el ácido, el sabor ácido del limón, o el agrio también puede ser, ¿no? Un vinagre, que tiene que ver con el reino de la madera, que es la primavera, y que tiene que ver con el hígado y con la vesícula biliar. El amargo es el reino del fuego, que tiene que ver con la estación del verano, con el corazón y con el intestino delgado. Y el dulce va a tener que ver con la tierra, con la estación del estío, que es la interestación, es el intermedio de una estación y otra, y tiene que ver con el vaso páncreas y con el estómago, que son los órganos y entrañas de la tierra. Después ya en el reino del metal va a estar el picante, en la estación del otoño, y el pulmón y el intestino grueso. Entonces, ¿qué les quiero contar con esto de los sabores? Es que para esta visión, para esta tradición, este arte de sanar, en la génesis de cada elemento, el sabor va a ser quien genere a nuestros meridianos. En este caso, por ejemplo, el salado, el sabor salado, tiene que ver con el riñón y con la vejiga, y tiene que ver con el agua. Entonces, en este sentido, el sabor salado va a activar el meridiano de riñón y de vejiga, y las cualidades del agua. Simplemente el sabor. Y así lo mismo con el ácido, el amargo, el dulce y el picante. El ácido de la madera, al hígado de la vesícula. Esto es algo que seguramente en el popular se conoce como un té de limón, cuando andamos con dolor de cabeza o con un malestar estomacal, que muchas veces tiene que ver con el hígado. Lo que va a hacer justamente ese sabor del limón es activar el meridiano de hígado y de vesícula, que muchas veces se enlentece o por determinadas cosas se estanca. Entonces eso lo que va a hacer es como, hey, y le va a avisar que se mueva, que se dinamice. Pero es bien interesante entender que el sabor activa el meridiano. Entonces el sabor va a permitir ese movimiento. Y esto sí lo traemos a lo que hablábamos anteriormente de Shinki, que es esa energía sensible, justamente es lo que, esa energía heredada que va a movilizar justamente el sistema energético más concreto y adquirido en este caso, que es lo que estamos hablando, ¿no? De energía nutricia. Entonces, en este sentido, acá se puede hacer algo preventivo, que es un método que se receta a veces para temas de ansiedad, o bueno, incluso para experimentarlo, a ver cómo lo sentimos en el cuerpo, que es en la mañana en ayuno, probar una pizca de salado, una gotita de ácido, también un granito de algo amargo, un poquito dulce y picante. Hacer como este seguimiento del Tao, del agua, madera, fuego, tierra y metal, simplemente generando la sensación en la boca del sabor. Y esto es lo que va a permitir, ustedes experimentenlo, pero lo que va a permitir es que nosotros vamos a contactar con nuestro cuerpo y nos vamos a dar cuenta qué sabor nos apetece más,
seguramente sientan como algo que también se sacia, porque el sabor generalmente genera esa sensación de saciedad más que la comida en sí. Como cuando algo es bien sabroso, tiene eso de que como que uno queda satisfecho. Entonces es una herramienta preventiva, esto que le acabo de contar, de ir probando sabor por sabor. En este caso también, si nos excedemos de salado, va a alterar al riñón y la vejiga. Si nos excedemos del ácido, también va a alterar a lo que es la madera, y así cada uno en exceso va a alterar. Mucho picante al pulmón y al intestino grueso, pero en su justa medida es como el sabor que resuena con el meridiano, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, ahí los que sean chefs y culinarios y les guste el mundo de la cocina y los sabores, desde acá hay un mundo hermoso para investigar, y esto es algo que se trae mucho con la cocina en hospitales de China y demás, que se tiene en cuenta lo que comen los pacientes, por ejemplo, ¿no? O más picante, o más dulce, o por ejemplo, si es pongamos un ejemplo, ¿no? Como una persona que está con un tumor, por ejemplo, que es algo como si fuera un exceso de humedad. Desde la medicina china se ve como eh, humedad en exceso que termina generando una neuroformación en algún lugar del cuerpo. Entonces, bueno, en ese sentido, si vemos los 5 reinos, vemos que la madera regula ese reino. Entonces, podríamos ver de cómo desde la madera adentrarnos en movilizar esa humedad, que va a ser justamente con el sabor ácido, agrio y demás. Eso como un ejemplo. O podemos ver que es el fuego el que alimenta el dulce, o que ese reino de la tierra, esa humedad, va hacia al reino del metal. Entonces también encauzar ese movimiento para que esa humedad empiece a circular. Un ejemplo como muchos hay, pero para tener en cuenta que se puede pensar de esa manera también, a nivel de alimentación. Entonces, de esta manera, cada sabor corresponde a una estación, a un reino de los elementos, y a un órgano y una entraña en nuestra estructura. Son los sabores los que dinamizan y alimentan nuestro organismo y sistema energético. Se abre de esta manera una forma preventiva y de sanación a través de los sabores. Un poco lo que les contaba. Muy bien. Entonces decíamos que esta energía adquirida tiene dos clasificaciones. Por un lado está la energía Yonki, que sería la energía nutricia, y otro aspecto adquirido va a ser la energía Wei-Ki, que se llama, que es la energía centinela, se le llama, que es lo que sería nuestro sistema inmunológico, conocido acá como en Occidente, se le llama sistema inmunológico. Entonces, es la energía que comúnmente llamamos sistema inmunológico. Esta energía recorre constantemente nuestro organismo, manteniendo el equilibrio interno y externo. Tiene una característica muy interesante a tener en cuenta, y es que circula con nuestro yen, o sea, con nuestro ánimo, con el alma, con la energía de nuestros sentidos. Lo que detiene el buen funcionamiento de la energía Wei-Qi son estados de ánimos bajos, densos, angustias, tristezas, etc., los cuales no nos permiten que circule libremente cumpliendo su función. Así que una manera preventiva de mantener un sistema inmunológico, Wei-Qi, es hacer acto consciente de que nuestros sentires equilibrados, amorosos, aportan el buen flujo de esta energía. Muy bien. Este es un sistema muy, muy interesante para estudiarlo. El sistema inmunológico tiene varios recorridos en nuestro sistema, que es una energía muy dinámica, que circula por los canales más superficiales de nuestro cuerpo, y justamente tiene esa cualidad de estar en constante movimiento del cuerpo, porque va regulando la homeostasis con el medio, si hace frío, si hace calor, en qué situación estamos, en qué ambiente a nivel de temperatura, ambiente a nivel de emocional, por ejemplo, todo lo que está sucediendo internamente y externamente tiene que ver con Wei-Qi.
es el encargado, por eso se le llama centinela, porque es la energía que está en constante movimiento y en constante atención de lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, Weiki está en mí activada, prestando atención a lo que está sucediendo acá, a lo que estamos leyendo, a lo que estamos compartiendo. Entonces, está dinamizando toda esa energía. Entonces, es bien interesante el capítulo que se abre acá, porque acá nos dice que esta energía de Weiki circula con nuestro Shen, o sea, circula con nuestro estado de ánimo. Entonces, si ustedes ven que acá hay como una cualidad que está bueno rever en nuestra forma de salud que usamos mucho en Occidente, el sistema inmunológico lo vemos como muchas veces como una defensa casi que de guerra, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Como que hay un virus o hay una bacteria, entonces hay que matarla, hay que eliminarla, hay que fortalecer el sistema inmune para que tenga un ejército mayor y pueda, ¿no? Como una visión, la verdad, muy de guerra, así como para resumirlo y para que sea una imagen clara. Pero este sistema, en realidad, es todo lo contrario a eso, porque es un sistema adaptativo excelente, de una evolución de miles de años, donde justamente nuestro sistema de vida, nuestro chi, se adapta constantemente. Entonces, esto es también de las cosas preventivas que siento que más tenemos que rescatar, como empezar a comprender de qué va nuestra salud y cuál es el sentido de nuestra biología. Nuestra biología es esencialmente sana y natural, o sea, tiene una naturaleza sana, por decirlo de alguna forma. Cuando hablamos de salud, hablamos de algo integrado. Entonces nosotros tenemos determinados conceptos que vamos adquiriendo que hacen que justamente este sentido de la biología se altere y comiencen a haber patologías o estados de ánimo o situaciones que justamente no dejan que el ser se desarrolle, no porque sean malas o buenas, porque todos los estados son maestros y nos enseñan, sino que, bueno, justamente hay algo que no está permitiendo que el ser se exprese libremente, o que justamente el sistema centinela no esté en su 100%, o ese sistema inmunológico esté bajo o esté como debilitado, por decirlo de alguna forma. Entonces, hablábamos de que el sistema anímico tiene que ver con este sistema de energía. Entonces, el sistema anímico, o sea, nuestros estados de ánimo, van a hacer que esta energía circule de una u otra forma. Entonces, esto es como algo a rescatar, que es bien interesante, que es que si nosotros, en el ciclo de lo que es la enfermedad, por ejemplo, muchas cosas nosotros que vemos como, por ejemplo, una fiebre, que muchas veces decimos, ah, me enfermé, estoy con fiebre, en realidad la fiebre es el proceso de curación de la enfermedad. En el ciclo de enfermedad nosotros ya teníamos un estado alterado, por decirlo de alguna forma, entonces cuando llega la fiebre, entra en el ciclo de recuperación o de sanación o de integración de lo que veníamos viviendo. Una fiebre o lo que sea, una inflamación, alguna alergia muchas veces, que saca fuego hacia afuera, bueno, miles de aspectos que se nos manifiestan, pero por ejemplo la fiebre, que es algo bien concreto, es un estado de regeneración del cuerpo, de algo que ya veníamos viviendo, ¿no? Un ciclo que se cierra. Entonces, si nosotros desde nuestro psiquismo, que es nuestro ánimo, que es nuestro yen, acompañamos ese estado de fiebre o ese estado de inflamación o ese estado de alergia o lo que sea que nos esté sucediendo, nosotros nos posicionamos junto a nuestro sistema de biología, entendiendo que eso está haciendo un proceso necesario en nuestra biología para integrar un virus, para eliminar determinadas bacterias que no necesitemos, simplemente para descansar porque nuestro organismo lo necesita, y así infinitas cosas. Es muy distinto si nosotros tenemos determinadas manifestaciones corporales y lo vemos como que es un virus, que hay que atacarlo, que hay que sacarlo, y que no digo que no haya maneras de limpiar nuestro organismo, y cada uno acá es claramente libre en ese sentido, pero sí que es muy importante empezar a comprender que nuestro sistema inmunológico tiene que ver con nuestro estado anímico, nuestro estado mental,
nuestra manera de accionar muchas veces, ¿no? Entonces, es bien interesante rescatar. Por ejemplo, algo que he hablado mucho estos últimos 2 años y que todos debemos haber contemplado es con esto de la pandemia, por ejemplo, que en el año, ¿no? Como esto de no vincular, por ejemplo, como que sucede que es muy distinto a que si yo me agarro una fiebre y, bueno, me apronto un té, me recuesto, alguien viene y me cuida, me doy un baño, todo lo que naturalmente se hace, es muy distinto que si de repente esa información es que uno se puede morir, de que las personas se están muriendo, de que no te pueden visitar, de que no te pueden ayudar, de que no puede haber un vínculo de cuidado, que muchas veces necesitamos ese espacio, más allá de que la persona muchas veces no se puede hacer mucho, simplemente estar, pero ese estar tiene que ver con el estado de ánimo. Entonces eso nos va a facilitar y nos va a habilitar que nuestro sistema centinela esté activo. Entonces es muy distinto cuando hay una situación de estado alterado, de adaptación de vida o de enfermedad, y eso está acompañado de un estado de miedo, por ejemplo, que fue lo que más sucedió y lo que sigue sucediendo hoy. Ese estado de miedo que tiene que ver justamente con el reino del agua esencial. Entonces es nuestra herencia que está alterada de origen. Entonces el sistema inmunológico en ese sentido, que es una inteligencia, ¿no? Podemos eso, darnos cuenta todo, que es una inteligencia que nosotros ni cuenta nos damos de todo lo que está haciendo, pero está en un movimiento muy activo, tiene que ver justamente con este sistema de Wei-Qi, y permitir eso es también purificar nuestro estado anímico y nuestro estado emocional, ¿no? Entonces, simplemente traerlo acá como una pequeña pistita preventiva para empezar a ver nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de Wei-Qi, como se le dice en la medicina china, como un sistema adaptativo, un sistema que se adapta, que es empático por naturaleza, no es que está haciendo eh, una guerra constante a todo lo que nos rodea, sino que todo lo contrario, justamente está integrando lo que sucede. Entonces, traer esta energía, que es una energía adquirida también, energía nutricia, celeste y terrestre, respiración y alimentos, y energía centinela, energía de homeostasis con el medio, ¿no? Estas serían las cosas que uno tiene como adquirido. Que si lo vemos, ninguna está separada, porque como hablábamos de la energía ancestral de los alimentos que adquirimos, la energía sensible con la energía centinela tiene mucha relación. eh, es la misma energía que va tomando diferentes aspectos y funciones, pero sí que es la misma energía, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es que traemos esta energía Wei-Qi, que ya la vamos a seguir abriendo, pero sobre todo quiero que se queden con esta idea de que es un sistema adaptativo, nuestro sistema inmunológico. Entonces, permitirle a nuestra biología que utilice su inteligencia. Eso sí. Y no meternos. Yo digo siempre, no meter ese palito en la rueda, ¿no? Siento que muchas veces soy yo mismo el que termino no permitiendo que eso fluya libremente. Así que bueno, ahí está. Muy bien. Y llegando al final de este desarrollo de la energía del Qi, decíamos que estaba esta energía heredada, que se divide en Yuan Qi, Song Qi y Jin Qi, original, ancestral y sensible, intermediaria. Ya después está la energía adquirida, que se divide en dos, que está la energía Yong Qi, que es energía nutricia, energía celeste de respiración y nutricia concreta. Y ya luego está la energía Wei Qi, que es la energía centinela, que también tiene que ver con esta energía adquirida. Muy bien. El vínculo, ¿no? Importante. Qué importante los vínculos. Entonces, como eso, rescatar. Y ya luego, siendo el chi también, siendo la misma energía, vamos a llegar a la energía psíquica. Esta energía psíquica la vamos a nombrar como Shen Qi, que era lo que se nombraba anteriormente a la energía intermediaria. Esta energía de Shen Qi, en su traducción, es ánimo, es psiquismo, es alma. Cuando hablamos de Shen también hablamos de alma.
pero en este caso vamos a hablar de lo psíquico. ¿Qué hablamos de lo psíquico? Hablamos de lo que se compone en un ser, como si fuera nuestra estructura de personalidad, por decirlo de alguna forma. Es todos estos aspectos que venimos viendo de diversificación del chi, cómo se terminan conformando en nuestro Shen. Esa es la cualidad, con nuestras energías adquiridas, con nuestra energía centinela, con nuestras energías heredadas, sensibles, con todas nuestras experiencias se conforma un chi. Para esta tradición, nuestra mente se forma de los órganos, de las impresiones de los órganos, del riñón, del hígado, del corazón, del vaso, de los pulmones, y esas primeras impresiones que se generan ya desde el útero, desde los primeros años de vida, ascienden y se almacenan en lo que sería el cerebro, que va a ser nuestro almacén de la memoria, y en ese vínculo de experiencias, ya energía heredada, experiencias adquiridas y experiencias vividas, por decirlo de alguna forma, que van sucediendo, se conforma nuestro Shen, que es nuestra estructura de carácter, ¿no? Las estructuras caracteriológicas, y ahí todas las formas que como la astrología nos habla, los enneagramas, por ejemplo, bueno, podríamos decir que esos aspectos también están hablando de conformaciones del ser, arquetipos y formas de ser. Pero en este sentido lo vamos a ver desde el Shen Qi como todo lo que vamos a adquirir. Entonces es el ánimo, es el sentir, es el alma, son las emociones. El Shen es nuestra energía sensible. Esta energía es elaborada por todo nuestro organismo, por una dinámica entre nuestros sentidos y nuestros sentires. O sea que ahí ya vamos a Shin Qi, esa energía intermediaria. Todos los órganos componen nuestra psique. A través de los sentidos percibimos la realidad. Estas percepciones son recibidas por nuestro organismo, por nuestros órganos, por nuestras entrañas, y son estos lo que elaboran una quinta esencia. Son nuestros sentires, los cuales una vez procesados por el corazón, todas esas energías pasan por el corazón, y van al cerebro donde se almacenan en forma de vivencias, de recuerdos, y así se genera un círculo donde todo está constantemente dinamizado y generando nuestra energía del Shen, ¿no? No es una energía fija, sino que es una energía que está en movimiento. Entonces, formando de esta manera la característica de cada individuo, desde la postura, esto marca mucho cómo nos posicionamos, acá hay ejercicios, incluso estamos tristes, vamos a abrir el pecho, cambiar la postura, y esa postura va a generar una química y una electricidad en nuestro cuerpo que va a cambiar, ¿no? Por eso ahí el teatro es tan sanador en ese sentido, ¿no? Como cambiar de personaje, por decirlo de alguna forma. Que es como, yo le llamo como amasar el Shen, ¿no? Que es amasar nuestra personalidad. Es como permitirle a nuestra agua adaptarse. Es lo mismo que venimos hablando, pero acá ya vemos que ese Shen se conformó, por ejemplo, en este caso en Maxi, que a Maxi tiene determinadas cosas que le gustan, cosas que no le gustan, y es desde ahí donde vamos justamente a tener la posibilidad de modificar, desde la energía heredada, sensible, desde nuestros alimentos, desde nuestra energía centinela y desde todas nuestras vivencias. Entonces lo que estamos haciendo acá es como una toma de conciencia de todos estos aspectos que son uno solo, pero que podemos identificarlos y trabajarlos por separado, ¿no? Entonces ahí se nos abre una posibilidad muy interesante. Entonces, de la postura, el ánimo, estados de los sentidos, es nuestra estructura de personalidad. Dice el libro del Zhou Wen. El Zhou Wen es un libro antiguo de la cultura china, es uno de los primeros libros que se usan como de cabecera, que lo pueden investigar si quieren. Zhou Wen, Neijing Zhou Wen se llama. Dice, cuando un ser enferma, tiene la energía Shen alterada. Es el comienzo de toda enfermedad. Miles y miles y miles de años de estudio, de investigación y de aplicación terapéutica nos termina hablando de que cuando hay una enfermedad es el Shen que está alterado. Entonces es así que de esta manera le damos el sentido a Chi, una energía, un soplo, que es igual para toda la vida, existencia. Chi encuentra las diferentes funciones que la vida le pide y tal, el agua se va adaptando, cumpliendo de manera fluida cada expectativa que se le presente. Entonces acá se nos abre este mundo de Chi y con el Shen vamos a cerrar toda esta clasificación.
Yo les voy a dejar unos ejercicios prácticos para que puedan trabajar sobre su propia energía y sobre su autoconocimiento. Y como para cerrar, les quiero leer un textito de Padilla que me encanta para cerrar este yen. En los movimientos de los afectos de tu corazón, no dejes lugar para el plan, no cedas con los futuros, que no te atenace el pasado. Si te preguntan por qué, encógete de hombros y sigue andando. Si te piden explicaciones, mira a tu alrededor, alguien las dará por ti. No actúes, persigue tus sentimientos, sigue el canto de tu corazón, actúa como si fuera la primera vez sin actuar. Todo siempre será novedoso. En el camino de lo siempre posible, José Luis Padilla. Así que con esto cerramos la clase de hoy. Les agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo encuentro. Un beso.